Lucas capítulo 2, versículo 10 y 11. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El nacimiento del Salvador del mundo fue anunciado por el ángel del Señor a un grupo de pastores piadosos que cuidaban y vigilaban sus rebaños. Este anuncio implícitamente señala la necesidad de todos los hombres. Ellos necesitan la salvación del poder, la culpa y la contaminación y las consecuencias del pecado. El mensaje del ángel del Señor identificó el agente responsable de la salvación. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Quién es este? Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado por Dios, Cristo el Señor. Esta declaración menciona el momento y el lugar del nacimiento de el Salvador y sus títulos. Su nacimiento y entrada a este mundo como el Verbo encarnado revela la soberanía, la sabiduría y la fidelidad de Dios. Esto nos llevó a hacer la siguiente observación. El nacimiento del Salvador en Belén revela la soberanía de Dios en los asuntos y la vida de los hombres. En segundo lugar, el nacimiento del Salvador en el tiempo designado revela la sabiduría de Dios, porque os ha nacido hoy. El Salvador entró en el escenario de la historia humana en el tiempo predeterminado por la sabiduría de Dios. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 declara: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Este versículo indica que el Salvador vino, no en cualquier tiempo, sino en la plenitud de tiempo. En la plenitud del tiempo, literalmente vino en el cumplimiento del tiempo. Esta frase se refiere al momento por el cual se completó el período premesiánico que había de pasar. Al terminar este período, Dios el Padre envió a su Hijo eterno a este mundo. La venida o advenimiento del Salvador aconteció en el mejor momento posible. No sabemos a ciencia cierta por qué la sabiduría divina fijó un período tan largo antes de la primera venida del Salvador. Pero ningún cristiano sensato y reflexivo puede dudar que el Salvador haya venido en el mejor momento posible. Fue el mejor momento porque así lo determinó la sabiduría infinita de Dios. Tozer define este atributo de Dios de la siguiente manera: la sabiduría es la capacidad de planificar metas perfectas y llegar a esas metas por medios perfectos. Ve el final desde el principio, de manera que no haya necesidad de adivinar y conjeturar. La sabiduría lo ve todo dentro de foco, cada parte en su relación correcta con el todo. Y así es capaz de trabajar para lograr las metas prefijadas con una precisión impecable.
Todo cuanto Dios hace es hecho en perfecta sabiduría. Todos sus actos son tan puros como sabios y tan buenos como sabios y puros. No solo no se podrían realizar mejor sus actos, no se podría ni siquiera imaginar una manera mejor de realizarlos. Un Dios infinitamente sabio deberá obrar de una manera que no permita mejora de parte de sus criaturas finitas. La sabiduría de Dios se ve en todas sus obras. En todas sus obras se ve o se refleja que hay un diseño, hay un propósito. La sabiduría de Dios se ve en todas sus obras, se ve en todo lo que Él determina y lo que Él hace. El Salmo 104, versículo 24 declara: «Cuán numerosas son tus obras, oh Señor. Con sabiduría las has hecho todas». Su sabiduría está íntimamente relacionada con su conocimiento. Su sabiduría le lleva a seleccionar los mejores fines y los medios más adecuados para cumplirlos. Fue la sabiduría que le llevó a determinar el día, el lugar del nacimiento del Salvador. El nacimiento del Salvador aconteció en el mejor momento posible, porque así lo determinó la sabiduría infinita de Dios. Aunque solo Dios sabe completamente, porque decidió enviar a su Hijo después de ese largo tiempo de preparación, hay algunas cosas que muestran que el Salvador llegó a este mundo en un tiempo oportuno, y de esa manera manifiesta la sabiduría de Dios. En primer lugar, fue en el tiempo adecuado para que las profecías centradas en la persona y la obra del Salvador se cumplieran. Una profecía es un medio sobrenatural de conocer la verdad. Y es importante no perder de vista este concepto tan bíblico, porque cuando se habla de la profecía, generalmente la gente piensa en algo futuro que ha de acontecer, algo predicho antes de que acontezca. Pero en el concepto y la enseñanza bíblica, la profecía, ante todo, es un medio sobrenatural de conocer la verdad. Jeremías 18:18, ciertamente la ley no le faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni palabra al profeta. Ahora, la profecía bíblica también incluye la predicción sobre un hecho futuro, sobre lo que ha de acontecer. Las profecías sobre el Mesías o el Salvador se cumplieron después de mucho tiempo de haber sido anunciado. Esto es un factor muy importante porque es una evidencia clara y contundente del origen divino de estas profecías, y muestra que estas predicciones sobre el Salvador que vendría al mundo no son el producto de las conjeturas de los hombres. El apóstol Pedro declara: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, es decir, ninguna profecía surgió de la propia interpretación del profeta, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados, literalmente llevados o movidos por el Espíritu Santo que supervisaba, controlaba, hablaron de parte de Dios. De manera que tenemos en las Escrituras la palabra purísima de Dios.
Ahora, la profecía de la Biblia no es el producto de las conjeturas o las imaginaciones de los hombres. Es la revelación de Dios sobre la verdad y sobre lo que ha de acontecer. El Antiguo Testamento revela múltiples profecías sobre el Mesías que vendría a salvar a su pueblo. Por el tiempo solo mencionaré algunas de estas profecías. El Mesías, según la enseñanza de la palabra de Dios, según las profecías, el Mesías sería descendiente de la tribu de Judá. Génesis capítulo 49, versículo 10, cumplimiento Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33. El Mesías o el Salvador sería el Hijo de Dios encarnado, Isaías 9, versículo 6. Lucas capítulo 1, 31, versículo 32 también y 35, Mateo capítulo 1, versículo 23. El Mesías nacería de una virgen, Isaías 7, versículo 14, y esto cerca de 700 años antes de Cristo. Su cumplimiento, Mateo 1, 18, Lucas capítulo 1, versículo 26, 27, versículos 34 y 35. El Mesías sería llamado Emmanuel, Isaías 7:14, Mateo, su cumplimiento, Mateo 1:23. El Mesías vendría de Egipto siendo niño, Oseas capítulo 11, versículo 1. Mateo capítulo 2, versículo 14 y 15. El Mesías sería anunciado por un precursor, Juan el Bautista, y este prepararía el camino del Mesías en el poder o con el poder del espíritu de Elías, Malaquías capítulo 4, versículo 5, esto muchos años antes de que esto ocurriera. Y vemos su cumplimiento, Juan capítulo 1, versículo 23, Marcos 9, 11, Lucas 1, versículo 76. El Mesías sanaría a ciegos, sordos y otros enfermos, Isaías 35, versículo 5. Mateo, su cumplimiento, Mateo 11, 1. Predicaría las buenas de salvación, Isaías 6, versículo 1. Mateo capítulo 11, versículo 1, ahí está su cumplimiento. Sería mediador de un nuevo pacto, Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, su cumplimiento, Hebreos capítulo 8, versículo 6, Hebreos 12, versículo 24. El Antiguo Testamento predice el sacrificio vicario, los sufrimientos y la muerte del Mesías, Isaías 53, versículo 4, 5, 12. Cumplimiento, Mateo 27, 38, el Salmo 22, 6, 22, versículo 6, habla de este asunto, Mateo capítulo 27, versículo 39, allí encontramos su cumplimiento. Alguien hizo una lista en las que menciona 70 de las profecías sobre el Mesías y su cumplimiento. El nacimiento del Salvador en el tiempo designado revela la sabiduría de Dios, porque fue el tiempo adecuado para que las profecías centradas en la persona y la obra del Salvador se cumplieran. En segundo lugar, el nacimiento del Salvador en el tiempo designado revela la sabiduría de Dios porque era el tiempo oportuno para esparcir las semillas del Evangelio del Salvador lo más ampliamente posible. Porque era el tiempo oportuno para esparcir las semillas del Evangelio del Salvador lo más ampliamente posible. Entre aquellas cosas que ayudaron a abrir el camino para el Evangelio se puede mencionar la gran extensión, estabilidad y la paz del Imperio Romano. La paz romana o la paz augusta
según nos informa una enciclopedia, constituye un largo período de paz impuesto por el Imperio Romano a los pueblos por él sometidos. La expresión proviene del hecho que la administración y el sistema legal romanos pacificaron las regiones que anteriormente habían sufrido disputas. Por supuesto, el estado de paz general se refería solo a las regiones interiores del imperio, mientras se continuó luchando en las fronteras de este imperio contra los pueblos asentados en dichas zonas como los germanos y partos. Fue un período de relativa calma durante el cual no hubo que hacer frente ni a guerras civiles de calibre de los siglos antes de Cristo, el siglo I antes de Cristo, ni grandes conflictos con potencias extranjeras como en las guerras púnicas en los siglos III y II antes de Cristo. Fin de la cita. Esta paz relativa permitió por un tiempo que el Evangelio se esparciera a través del imperio. Otra cosa que ayudó a difundir el Evangelio fue el sistema de caminos que los romanos habían construido. ¿Y qué caminos que todavía los encontramos allí en España y en otros lugares de Europa hasta en Inglaterra? Y todas estas cosas que se construyeron para movilizar a un ejército para poder mantener y preservar un imperio, Dios permitió que estas cosas se hicieran, pero Él también utilizó de esto, ¿para qué? Para proveer a los líderes o a los misioneros cristianos esos caminos por los cuales ellos pasarían para llevar el poderoso mensaje de salvación que habla de la persona y obra del Señor Jesucristo. Otra cosa que ayudó a difundir el Evangelio fue la difusión del griego en todas las regiones del mundo civilizado. El griego llegó a ser la lengua franca que, como otro dijo, es el idioma adoptado por un entendimiento común entre personas que no tienen la misma lengua materna. La presencia de las sinagogas judías en muchos lugares hacía posible que los misioneros cristianos pudieran alcanzar a los judíos como a los prosélitos entre los gentiles con el mensaje del Evangelio. Pues aquí vemos, queridos hermanos, la sabiduría de Dios revelada en lo que respecta al tiempo en que el Salvador nació. El nacimiento del Salvador en el tiempo designado revela la sabiduría de Dios, porque era el tiempo oportuno para esparcir las semillas del Evangelio del Salvador lo más ampliamente posible. En tercer lugar, el nacimiento del Salvador en el tiempo designado revela la sabiduría de Dios, porque era el tiempo oportuno para mostrar clara y contundentemente al mundo el fracaso de los sistemas de salvación de los hombres y a la misma vez el único camino eficaz de salvación. Está largo ese punto, ¿verdad? Te lo voy a repetir para que no se olviden. Son mis palabras. El nacimiento del Salvador en el tiempo designado revela la sabiduría de Dios, porque era el tiempo oportuno para mostrar clara y contundentemente al mundo el fracaso de los sistemas de salvación de los hombres y a la misma vez mostrar el único camino de salvación.
El Salvador vino a este mundo después que los hombres por generaciones habían probado el fruto amargo de la especulación y la sabiduría humana. Muchos años, muchas generaciones, la gente inventando maneras y religiones para ellos tener paz supuestamente con Dios o pacificar a sus dioses. Pero estas cosas no habían cambiado ni mejorado la condición espiritual de todas estas personas. Al contrario, la había empeorado. La especulación, la soberbia, la filosofía y la sabiduría humana habían alejado al hombre de Dios. A pesar de todos los sistemas de salvación que el hombre había inventado y probado, todavía los hombres estaban perdidos, todavía eran esclavos de su pecado, todavía andaban en la vanidad de su mente. Pablo los describe como aquellos que están entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. He aquí lo que había producido la religión y la sabiduría y la filosofía humana por tantas generaciones. El mundo había gustado de lo amargo de sus filosofías. Estas, como también las especulaciones, no habían respondido correctamente las preguntas fundamentales de la vida. ¿De dónde vine? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito principal de mi existencia? ¿Cómo se puede rectificar mis ofensas contra Dios? ¿Cómo perdona, salva y transforma Dios a los pecadores? El Salvador vino en el mejor momento posible para impartir el conocimiento y la sabiduría que dirigen al hombre a la salvación mediante la fe en la persona del Señor Jesucristo. Como otro dijo, el Salvador vino cuando la ley había cumplido del todo su propósito de mostrar al hombre su pecaminosidad total e incapacidad absoluta para vivir conforme a la norma perfecta de la justicia de Dios. Al enviar a su Hijo, Dios proveyó la justicia para el hombre, la cual éste nunca habría podido proveer para sí mismo. Oh, la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La respuesta a las preguntas fundamentales de la vida. La sabiduría salvadora de Dios y el camino a la salvación, niños, jóvenes, adultos, ancianos, se encuentra solo en Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Oiga bien, cuidado, miren lo que dice. La sabiduría de Dios, no dice la sabiduría del hombre. Entonces, ¿a qué se refiere? Hay sabiduría de Dios, y esta sabiduría de Dios, el hombre mediante tal sabiduría,
no conoció a Dios. ¿Cómo es esto? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. La sabiduría de Dios en este caso tiene que ver con la revelación de Dios en la naturaleza o en la creación. La revelación de el libro de la creación da suficiente conocimiento al hombre para que él entienda, comprenda y vea la existencia de Dios. A tal punto que el hombre no tiene excusa. Es suficiente para que el hombre se dé cuenta, hay un creador. Esto no vino de la nada viene nada. Esto que está aquí, ¿vino de dónde? La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermano, yo no tengo problema con que los Estados Unidos o alguna otra nación den viajes al espacio para tratar de conocer lo que hay allí y tal vez encontrar cosas que puedan ayudar en una manera u otra, pero es vano. Y esa expresión de rebelión, el enviar naves espaciales buscando el origen de este mundo, no lo han encontrado. Han podido ir mucho más allá de lo que se podía esperar y uno imaginarse, y todavía no han encontrado respuesta a lo que ellos buscan. Ellos buscan la respuesta a las preguntas fundamentales de la vida, porque el hombre no es un animal, es una persona con un intelecto. Se pregunta, piensa, ¿de dónde vine? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién hizo esto? Y pagan millones, billones de billones, cuando la respuesta está en la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ustedes ven esas personas que se las echan envanecidas? Usted los escucha y hablan como si ellos conocieran con una seguridad de que las cosas son como ellos nos dicen que son. Y a medida que ellos siguen considerando, buscando, cambian de opinión, cambian. Ya no dicen esto, sino que dicen esto otro. O si lo dicen, ahora lo dicen de otra manera porque han encontrado esto, aquello y lo otro. Por esta razón, los libros de texto, de ciencias, de cada cuantos años hay que cambiarlos. ¿Por qué? Porque los científicos no tienen la última palabra. La última palabra la tiene quien creó este mundo, ese fue Dios. Ese fue Dios. Y digan lo que digan. Mire, la curiosidad en su cabeza los consume. Los consume. Tenemos que ir al espacio para investigar qué. Para responder qué. En última instancia, las inquietudes que el hombre siempre ha tenido. ¿De dónde vine? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué será de mí después de la muerte? A pesar de su vanidad y soberbia, aún así son criaturas y siguen buscando la respuesta para tales preguntas. Y no las encontraron. No las han encontrado ni las encontrarán fuera de la sabiduría de Dios manifestada a través de Cristo.
El mundo, por medio de la sabiduría de Dios, como ésta se revela en la creación, no conoció a Dios porque no es suficiente. Dios no utiliza la revelación general para hablarnos del Salvador, de aquel que es el único que puede salvar al hombre de su pecado. No, es mediante la persona de Cristo, el enviado, donde conocemos la sabiduría especial de Dios, la revelación del Evangelio, lo que nos dice quiénes somos, de dónde hemos venido, para dónde vamos, quién es Dios y cuál es nuestro deber y el propósito principal de nuestra existencia. ¿Dónde lo encontramos? En la revelación especial de Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, es decir, mientras deducían de lo que veían en la revelación general, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo, el Mesías, y como el crucificado. Porque no hay otra manera de salvar a los hombres que obtengan el perdón para sus pecados, que puedan ser restaurados una comunión correcta con Dios, que sean preparados para la muerte y la vida futura fuera de Cristo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto los judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios. ¿Y qué más? Y la sabiduría de Dios. Es la sabiduría especial en su persona, por medio de sus palabras, por medio de sus hechos, por medio de su obra en la cruz. Él revela la sabiduría de Dios para rescatar y salvar a los hombres, para que reciban el perdón de sus pecados, para que tengan comunión, para que tengan vida en abundancia, para que sean salvos y se preparen para la vida futura. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través, no de Mahoma, no del Buda, no del científico, nadie, ni aun del ministro. Nadie viene al Padre si no es a través de quién, del Señor Jesucristo. Él es el único Salvador, Él es el único que puede salvarte, el único que puede responder las preguntas que todo ser humano hace y que tiene que hacer. Oh, mi amigo, mira entonces a Cristo. Él es la sabiduría de Dios. La sabiduría infinita de Dios nos ha provisto un glorioso y suficiente Salvador. Es la que ha planificado tu vida. Por lo tanto, debes confiar que todo lo que sucede en tu vida obrará para bien de ti. Dice la Biblia, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Y los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Dios hizo todas estas cosas en Cristo, o Él hace todas estas cosas en Cristo. ¿Para qué? Para lograr el mejor fin para tu vida, que vivas para la gloria de Dios y reflejes la imagen santa del Salvador, el Señor Jesucristo. Mi amigo, si Dios ha hecho abundante provisión,
si la sabiduría de Dios ha hecho abundante provisión. La sabiduría, la soberanía, la gracia y la misericordia y el amor de Dios han hecho esa provisión. Entonces, no debes dudar de la bondad de Dios, ni de la sabiduría de Dios, como ésta se manifiesta en los asuntos que acontecen en tu vida. ¿Por qué? Porque cada cosa que revela la soberanía y la sabiduría de Dios tiene un propósito. Obrará para bien de tu alma y de tu vida. ¿Por qué? Porque te llevará a reflejar la santidad, la imagen, el carácter del Señor Jesucristo. Oh, en este nuevo año, no sabemos lo que tendremos que enfrentar. Y como empezó, si uno quita sus ojos de Cristo y los pone en las cosas que suceden, que han sucedido, es preocupante. No sabemos lo que el mañana traerá, pero podemos descansar y confiar en la soberanía y sabiduría de Dios. Cuando el corazón comience a preocuparse desmedidamente, cuando comiences a sentirte ansioso y la ansiedad parezca que te controla, o el temor, recuerda, Dios no se equivoca. Lo que Él ha predestinado para ti revela su sabiduría y será para la gloria de su nombre y para el bien de tu persona. El nacimiento del Salvador en Belén revela la soberanía de Dios en los asuntos y la vida de los hombres. En segundo lugar, el nacimiento del Salvador en Belén, en el tiempo designado, revela la sabiduría de Dios. Y en tercer y último lugar, el nacimiento del Salvador en Belén revela la fidelidad de Dios a su palabra, a su promesa, a su pacto y a su pueblo. El nacimiento del Salvador en Belén revela la fidelidad de Dios a su palabra, promesa, pacto y pueblo. El Salvador vino a esta tierra a salvar a su pueblo. Os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo que Dios salvará. Dios es inmutable, Él no cambia en su ser, atributos, propósito, promesa y pacto. Su inmutabilidad presupone su fidelidad. Si Él no cambia, entonces no puede dejar de ser fiel. Y eso es lo que nos enseña la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13. Mientras que los ojos del mundo miraban a Roma, y sus pensamientos se concentraban en las noticias de carácter global que procedían de este lugar para ver cómo esto afectaría o cambiaría sus vidas, Dios revelaba a un grupo de pastores sencillos el cumplimiento glorioso de lo que Él había prometido a su pueblo. Mediante seres angelicales y fenómenos milagrosos, Dios anunció el cumplimiento de su pacto, promesa y palabra a su pueblo. Tozer dice, Dios por ser quien es, no puede dejar de ser lo que Él es, y siendo lo que Él es, no puede actuar en desacuerdo con su propia personalidad. Él es fiel e inmutable.
al mismo tiempo de manera que todas sus palabras y todos sus actos tienen que ser fieles y deben seguir siéndolo. Los hombres se vuelven infieles, movidos por sus apetitos, por el temor, por su debilidad, falta de interés o por alguna fuerte influencia procedente del exterior. Es obvio que ninguna de esas fuerzas pueden afectar a Dios en modo alguno. La fidelidad de Dios es un dato esencial de la sana teología, pero para el creyente se convierte en mucho más que eso. Pasa a través del proceso del entendimiento para seguir adelante y convertirse en alimento para el alma. Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a su pueblo. Es decir, que lo que Él me ha prometido y lo que Él me ha dicho, Él lo cumplirá, porque Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, no importa las circunstancias en que me encuentro, no importa si el mundo está cayendo sobre mí, Dios es fiel a su palabra. Él cumplirá aquello que Él me ha prometido. Y esto es alimento para nosotros. Señor, yo estoy aquí, estoy sufriendo, pero mi sufrimiento no es en vano. Este no es un juego. Señor, sufro porque esto lo decretó tu sabiduría. Y no hay otra forma de ir por otro lado, porque la soberanía de Dios, su propósito se cumplirá. Ah, pero Dios, tú eres fiel. Pues en esta circunstancia tú proveerás para mí, para que yo pueda, sustentado por tu gracia y tu palabra, ser fiel a la verdad, ser fiel a ti y servirte. Y así también en ese camino, pues Dios honra a aquellos que le honran, ver tu bendición sobre mí, sobre mis hijos, sobre la iglesia y sobre las iglesias de Cristo. Sobre la fidelidad de Dios, añade Tozer, descansa toda nuestra esperanza de bendición futura. Solo porque Él es fiel, no quebrantará sus pactos y honrará sus promesas. Aquel nacimiento allí en Belén muestra que Dios es fiel a su palabra, a su promesa y a su pacto. El Mesías anunciado en Génesis 3:15 era el Mesías después de tantas generaciones que nacía ¿para qué? Para hacer exactamente lo que Dios había dicho, para salvar a su pueblo del poder, de la culpa, contaminación y las consecuencias del pecado. Una de ellas, el infierno. Solo teniendo una seguridad completa de que Él es fiel, podemos vivir en paz. Papá, estamos celebrando las Navidades, oh sí, y fíjate, mira el pesebre, mira esto, mira aquello. Oh, mi amigo, ve más allá de las tradiciones de la Navidad y ve en el nacimiento de Jesús su soberanía, su sabiduría y su fidelidad. Lo que Él te ha prometido, Él cumplirá. Solo así podremos vivir en paz y mirar con tranquilidad, firmeza, la vida futura. Dios es fiel. Por esto podemos enfrentar las cosas que pasan y que han de pasar. Podemos hacerlo con paz, tranquilidad y confianza, porque Dios es soberano, Él es sabio y Él es fiel a sus promesas. El tentado, el ansioso dice,
Entonces, el temeroso, el desalentado puede encontrar una nueva esperanza y una buena alegría en el conocimiento de que nuestro Padre Celestial es fiel. Él siempre será fiel a la palabra que ha empeñado. En medio de las duras presiones de la vida, pueden estar seguros de que Él nunca quitará de ellos su amorosa misericordia, ni permitirá que falle su fidelidad. Hijos nuestros, queremos lo mejor para ustedes. Visitas que no conocen al Señor, la sabiduría de Dios, como se revela en Cristo, es lo mejor para ustedes. Es el camino de la salvación. Mirad a Él y sed salvos. Mirad a Cristo por la fe y viviréis. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra sobre tu soberanía, sobre el nacimiento de Jesucristo y la relación de aquel acontecimiento a tu soberanía, sabiduría y fidelidad. Edifica nuestras almas, que tu palabra sea alimento, que nos sostenga, que fortalezca la fe, para que nosotros, confiando en ti, podamos enfrentar aquellas cosas que tú tienes preparadas para nosotros en este nuevo año. Ten misericordia de aquellos que no te conocen, que vienen a este lugar y todavía viven sin Dios y sin esperanza. Ten misericordia, revela tu poder salvador. Permítenos ver la actividad de aquel niño que ahora es el Señor de señores en nuestros medios. Te lo suplicamos en su nombre. Amén.